organización de manera remota y, digamos, distribuida. Entonces, en muchos casos, dependiendo del momento en el que esté cada organización, este tipo de proyectos puede tomarse de diferentes maneras, pero no es, digamos, limitante ese momento de adopción de la nube. No es necesario que estén en un punto en particular. Puede ser su primer proyecto o puede ser algo que los permita consolidar o reinventar mucho de la operación de su organización. No siendo más, le doy la palabra a Ricardo González y de esa manera pues le damos comienzo a esta presentación sobre ecosistemas de trabajo remoto. Ricardo, adelante, por favor. Ok, buenas tardes a todos. Pues primero que todo quisiera pues conversar con ustedes sobre en qué punto están en el proceso de adopción de nube y entender un poquito la audiencia que nos acompaña hoy. Eh, Específicamente para poder pues, ayudarles a aprovechar mejor el contenido. Entonces, voy a pasarles a través del chat de Zoom un link para una pequeña encuesta que vamos a hacer. Y por acá. Y quisiera pues básicamente es entender un poco por qué, en qué punto están en su proceso de adopción de nube. Entonces iniciamos la encuesta. Como lo dijo Leonardo, pues cada compañía, cada organización está en un diferente punto de avance sobre en ese proceso de adopción. Cuando hablamos de adopción en el nivel de proyecto, es cuando estamos apenas empezando, llevando nuestros primeros proyectos a la nube. Tradicionalmente lo que hacemos es mover infraestructura tal cual como viene de nuestro modelo on-premise a la nube. Es básicamente un levantar y mover, el lift and shift. Cuando estamos ya en una etapa de fundamentos, es que ya hemos pasado ese primer proceso de llevar algunas aplicaciones, algunos proyectos y empezamos a darnos cuenta que necesitamos aprovechar más la nube, conocer más los otros servicios que simplificarían mi operación, que mejoran mi rendimiento. Y empiezo a definir esa política interna y hacer esas definiciones y consolidar esas bases sobre las cuales voy a definir esas bases sobre las cuales voy a consolidar mi apropiación de la nube. Cuando estamos en una etapa de consolidación ya hemos hecho esas primeras definiciones y estamos optimizando volvemos la nube nuestro escenario por defecto de uso, nuestro default, nuestro destino por defecto de las aplicaciones de los nuevos proyectos. Y en el punto de reinvención es que básicamente empezamos también a redefinir muchas de las cargas que teníamos originalmente y a pensar siempre como primero en la nube y más que todo en nuevos servicios, en servicios PaaS, servicios SaaS, que nos van a simplificar la construcción de nuestras soluciones. Bueno, hay muy poquitos votos por acá. El link está en el chat. Bueno, tenemos como 5 o 6 participantes. Listo. Bien, entonces la siguiente pregunta es, pues básicamente, ¿qué reto considera más importante cuando hablamos de TI? ¿Qué les da más, a qué le dan mayor valor? ¿A la seguridad, a la confiabilidad, a garantizar el servicio, al rendimiento,
que la atención sea pues lo más rápida y efectiva posible en los servicios que se prestan. El tema de costo, que la inversión que yo haga en los recursos de TI pues sea utilizada de la mejor manera, o la operación, una operación óptima de tecnología. Ok, creo que está bastante balanceada la, la respuesta. Ahora quisiera una última pregunta antes de empezar con el contenido. Eh, eh, es preguntarles cuáles son sus razones para considerar el uso de ecosistemas de trabajo remoto. Hoy en día, pues digamos que, como lo dijo Leonardo, esto se ha precipitado en muchos casos por la aparición de coronavirus y COVID-19, pero en muchas organizaciones pues ya existe un tema predefinido, como lo dijo pues, Leo también, digamos en Cluster. Vivimos en un modelo remoto desde que surgió Cluster. Entonces, hay diferentes motivaciones, ¿ok? Vemos que claramente COVID-19 fue el disparador para estar interesados en este tipo de soluciones. Entonces, bueno, con esta definición inicial, con este entendimiento inicial del escenario, pues vamos a pasarnos al contenido como tal y empezar a ver, bueno, lo que vamos a enfocarnos es básicamente en los retos de TI con respecto a los usuarios finales, cómo la nube y la computación de usuario final resuelven y abordan estos retos, y en particular nos vamos a enfocar en una solución de AWS llamada Amazon Workspaces, para ver cómo se resuelven esos retos, y vamos a ver una demostración funcional del escenario para que darles más claridad de estos servicios. Entonces, cuando hablamos de usuarios finales, los retos de TI son bien específicos. Muchas veces tienen que ver con el costo de la infraestructura on-premise para soportar esa flota de empleados y esos usuarios finales. Pues requieren flotas de cómputo, infraestructura de red, espacio físico, que pues cuesta, es un costo bastante alto, y a veces es el costo primordial en muchas organizaciones. Otras veces el problema es la gestión de aplicaciones, que se vuelve un proceso complejo, el despliegue de actualizaciones, cuando son, por ejemplo, muchas oficinas, despliegues amplios, geográficamente dispersos. Eso se vuelve un reto, a veces toca tener, pues a veces se utilizan herramientas automáticas, pero en muchos casos hay problemas de consistencia entre las máquinas, es decir, en una de las máquinas del usuario se pudo instalar las actualizaciones, mientras que en la otra no lo sabemos por qué, toca dar soporte, toca tener una flota de soporte, brigadas a veces para hacer todos los procesos de actualización, instalación, mantenimiento, tanto al hardware como al software. Entonces, eso es un reto bien importante, sobre todo en escenarios distribuidos geográficamente. Cuando se empiezan a utilizar, por ejemplo, basado en la emergencia de COVID, pues se empiezan a considerarse el uso de los dispositivos personales de los usuarios. Y entonces uno dice, bueno, ok, no, que los usuarios usan su computador personal en la casa y se conecten a la VPN, a la red corporativa. Ok, ¿cómo controlamos el riesgo de seguridad asociado a eso? El computador personal puede ser el computador que utilizan los niños para descargar juegos, para descargar cosas piratas, llenas de virus, que lo que van a hacer es que cuando llego a nuestra red corporativa, lo que hacen es propagar una infección peor que el mismo COVID. Entonces, eso es un escenario también de mucho riesgo y un problema bastante importante.
Y la experiencia de usuario pobre, que al final muchas aplicaciones que están construidas para ambientes de escritorio, cuando se habilitan para utilización desde dispositivos móviles, muchas veces no cumplen la expectativa del usuario. Entonces, la nube me provee muchos mecanismos para poder habilitar y poder solucionar esos retos de computación de usuario final desde diferentes perspectivas. Uno, el tema de la ubicuidad. Yo ya puedo desde cualquier sitio, lugar, desde cualquier dispositivo conectarme a los recursos que requieren mis usuarios para poder trabajar. Ser escalable y esa elasticidad acorde a mi fuerza de trabajo. Si yo tengo más empleados, pues amplío esta infraestructura que despliego. Si reduzco mi fuerza de trabajo, pues reduzco mi infraestructura y no me quedo con una cantidad de activos de hardware que lo único que hacen es depreciarse constantemente y pues reduzco también la complejidad de habilitar el acceso a sus usuarios. También el tema de seguridad de control para no exponer mis recursos a esos escenarios que mencioné, como el tema de dispositivos personales en la red corporativa, tráfico no deseado, en fin. Incremento de la productividad de los usuarios. Definitivamente, pues uno de los criterios más valiosos para el trabajo remoto es la no necesidad del desplazamiento, ¿no? Y de hecho, pues en Bogotá es una de las ciudades con mayor tráfico de vehículos en las cuales más tiempo se pierde en la calle. Y pues esto, obviamente, tiempo perdido, tiempo muerto, menor productividad. Reducir el costo y la complejidad de las operaciones de TI. Y un elemento importantísimo que es habilitar la innovación, porque pues con la nube yo puedo probar rápidamente las cosas sin hacer inversiones extraordinarias de dinero. Yo puedo provisionar lo que requiero para mi prueba y hacer mis pruebas y desaprovisionar y ya tengo disponible ya empiezo a explorar nuevos servicios y nuevas funcionalidades. Entonces, como una de las soluciones para ambientes de trabajo remoto están los Amazon Workspaces y básicamente son escritorios virtuales como servicio en los cuales los usuarios pues, van a poder acceder a sistemas operativos Windows y Amazon Linux desde cualquier dispositivo, sean tablets, iOS, Android, dispositivos macOS, dispositivos Windows, dispositivos de trabajo Windows, Linux o incluso desde un acceso web. Entonces, esto pues básicamente lo que deja es a la distancia de un clic la disponibilidad de un escritorio remoto que tiene varias características que son más fáciles de gestionarse de manera centralizada, que plantean un modelo de consumo, de pago por consumo, que yo puedo, por ejemplo, dependiendo del tipo de uso que le doy, pagar por horas o pagar por meses o incluso aprovechar el licenciamiento que yo ya tengo en mi organización para, reducir el costo total. También pues los escritorios, el tema de seguridad en los cuales pues se utilizan técnicas para proteger la información tanto en tránsito como en reposo, ya lo vamos a ver más adelante, y la flexibilidad para ser escalable y tener un muy buen rendimiento, y es decir, yo tengo muchas configuraciones que puedo utilizar para estos recursos de cómputo y puedo crecer mi flota o decrecerla en la medida en que lo requiere. Entonces, desde la perspectiva de seguridad, les mencionaba, los datos se protegen tanto en reposo, es decir, en los discos, se mantienen encriptados, en el tráfico se mantiene cifrado entre la estación cliente, entre el usuario, el computador desde el cual nos conectamos o el dispositivo desde el cual nos conectamos, hasta el workspace. Y pues básicamente no voy a estar almacenando datos en los dispositivos del usuario final. ¿Sí? No hay datos sensibles, no hay copias de los archivos, todo se mantiene en la nube sin ningún problema.
Y eso es algo bien importante también cuando empezamos a hablar de Bring Your Own Device, de traer tu propio dispositivo como usuario final, pues obviamente empiezan a haber problemas de cumplimiento, problemas de seguridad que se vuelven un reto para las organizaciones. Es bastante adaptable y se integra muy bien con tecnologías muy comunes para la gestión de infraestructura y recursos que yo ya tenga en mi organización. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi data center o mi red privada en la cual tengo recursos como aplicaciones web, aplicaciones cliente-servidor en las cuales tengo que conectarme desde los escritorios, desde las máquinas de los usuarios finales, pues puedo configurar perfectamente todo ese acceso, aprovechar la infraestructura que ya tenga desplegada de directorio activo para la gestión de identidades, integrar servicios de autenticación multifactor para incrementar pues, los checks de seguridad para acceder a los recursos, integrarlo con las herramientas de gestión existentes como System Center, WSUS para la gestión de actualizaciones y la integración pues, con las autoridades certificadoras pues, públicas y privadas que yo requiera. La versatilidad, la flexibilidad que hablamos, tener cualquier cliente, sistemas operativos Windows y Linux. Windows pues es digamos que el sistema operativo dominante en los ambientes empresariales. La flexibilidad de paquetes, entonces lo que les hablaba de las diferentes configuraciones de hardware que puedo utilizar, desde un procesador con 2 GB de RAM hasta 16 procesadores con 130 GB de RAM y 2 tarjetas gráficas de procesamiento. Entonces, digamos, va a una gama supremamente amplia que está optimizada para la ejecución de este tipo de experiencias de usuario. Y los modelos flexibles de pago, como les mencioné, puede ser mensual, por hora, o también incluir las licencias que yo ya tenga adquiridas en mi organización. Los workspaces también incluyen algunas herramientas como el Workspace Application Manager, que básicamente es un mecanismo centralizado para la gestión de aplicaciones que se despliegan en esos workspaces. Entonces yo puedo allí, por ejemplo, configurar las aplicaciones para que se desplieguen de manera obligatoria en los workspaces o incluso poner otras aplicaciones opcionales en las cuales se vuelve como una paleta de aplicaciones disponible para los usuarios para poder instalar en sus workspaces dependiendo de lo que requieran. También entonces está otra solución que es por ejemplo el optimizador de costos, que lo que hace es que analiza la utilización de los workspaces mes a mes y determina cuál debería ser la mejor configuración de un workspace u otro dependiendo de su uso, basado en que, por ejemplo, si un usuario de Workspaces solo está utilizando, no sé, 10 horas al mes, 20 horas al mes el Workspace, probablemente el modelo de pago más efectivo sería por horas y no pagar el mes completo. Y lo mismo, habrán algunos usuarios que están configurados para usarlo por horas, pero que lo usan tantas horas que ya vale la pena más utilizarlo por mes que por horas. Entonces, esto es, por ejemplo, el tipo de soluciones que automáticamente me ayudan a gestionar de manera óptima el consumo de mis recursos. ¿Cómo utilizan nuestros clientes los workspaces? Hay múltiples escenarios. Unos más comunes son los empleados móviles y remotos, las fuerzas de trabajo remotas y distribuidas. Cuando, por ejemplo, tenemos una fuerza de trabajo variable, empleados temporales o socios, consultores que trabajan por proyectos dentro de nuestra organización. Entonces, pues, en vez de tener una infraestructura ahí muerta cuando no se requieren cuando no tenemos esa participación temporal, pues lo que hacemos es provisionar esos recursos específicamente para los usuarios y desaprovisionarlos cuando ya cuando ya han terminado los proyectos o cuando ya no se mantienen sus contratos como parte de los equipos. En escenarios de fusiones y adquisiciones, pues es una forma mucho más rápida de poder vincular
una fuerza laboral adicional como el equipo de las otras compañías en nuestras compañías y viceversa. Y también es muy común el uso de workspaces para reemplazar la infraestructura existente de escritorios virtuales. Entonces, hay tecnologías como Citrix y herramientas de virtualización en las cuales yo lo que hago es que cojo unas máquinas muy grandes con mucha capacidad de cómputo y lo que hago es habilitarlas para que muchos usuarios las utilicen. Entonces, el problema que tienen estas aproximaciones es que el grano de flexibilidad es muy grande. Yo solo puedo crecer con nuevos servidores y esos servidores, por ejemplo, me atienden 100 usuarios, 200 usuarios. ¿Sí? Entonces, el grano es muy grande. Con los workspaces yo puedo tener un grano supremamente pequeño, un grano de 1 usuario, 2 usuarios, 5 usuarios, 20 usuarios y no tengo que hacer inversiones grandes para escalar o hacer procesos complejos para reducir mi infraestructura. ¿Verdad? Entonces, quisiera volver a nuestra encuesta para hacer algunas preguntas al respecto sobre ese entorno en el que se encuentran ustedes. Y ¿cuál es el reto que consideran más importante con sus usuarios finales? ¿Es el costo de infraestructura, la complejidad de la administración, la seguridad, la experiencia de usuario o alguna otra? A partir de lo que hemos conversado. Aló. Listo. Te invito. Ok, bueno, entonces vemos que la seguridad y experiencia del usuario son unas de las más importantes. También, ¿qué casos de uso consideran que tienen ustedes para trabajar con ambientes remotos? Reemplazo de BDI, equipos temporales, fuerza de trabajo móvil, perfecto. Y entonces, bueno, listo, vamos a irnos a una demo que tengo preparada para que veamos cómo funcionan estos workspaces. Creo que hay un micrófono abierto de fondo. Gracias. Listo, entonces, bueno, para este ejercicio de demostración les quiero mostrar un ambiente que es muy común para este tipo de soluciones, en la cual, aquí voy a explicar, no me voy a ir muy al detalle técnico, pero voy a explicar lo que planteamos en este escenario de demostración. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es en un despliegue en la nube, pues nosotros todos lo hacemos en la nube, y imaginen, hay una red privada, una VPC, en la cual nosotros colocamos nuestros recursos. Allí vamos a colocar unos workspaces que simularían pues esos escritorios remotos que utilizaría nuestra fuerza de trabajo y que requiere acceder a recursos internos, por ejemplo, la intranet o una aplicación que está en un servidor en mi data center privado. Entonces, esta otra cajita verde, la VPC que está acá, va a representar lo que sería mi intranet. Y yo establezco un vínculo entre la red que tengo en la nube de mis workspaces con la red que tengo en mi data center. Aquí en este caso, los dos los tengo en la nube, pero hago algo que se llama un peering de VPC que representa la conexión de estas redes. En el caso de que esto fuera un data center on-premise o físico, lo que tendría acá es una VPN. Y de esa manera conecto estos workspaces con los recursos que tengo en mi data center local. Es el escenario de la demostración. Entonces voy a irme aquí a la consola de AWS y aquí ya estoy en la sección de workspaces. Entonces, como les decía, los workspaces se integran de manera nativa con los directorios, con directorio activo. Entonces, utilizamos los usuarios que yo ya tengo en mi directorio activo para mapearlos a usuarios de workspaces. Aquí yo creé un directorio activo con un servicio de AWS llamado SimpleAD, que es un directorio activo liviano, en el cual creé los usuarios
Y pues ese es el que voy a utilizar. Y por aquí en los workspaces yo tenía un workspace que creamos para esta demo. Entonces, estos workspaces yo me puedo conectar con la herramienta cliente que puedo descargar en este URL. Entonces, voy a irme acá a este URL. Si lo copié, no lo copié. Para que veamos pues el sitio de descarga de esos clientes. Entonces tengo los clientes para iOS, para macOS, Windows, Android, Fartable, tengo el acceso web, que es una interfaz desde el browser para conectarme, y el cliente de Linux para conectarme a estos workspaces. Entonces yo ya lo tengo instalado aquí corriendo pues para agilizar la demostración. Esta es una aplicación del cliente de Windows en el cual yo simplemente coloco mi nombre de usuario y mi password para conectarme al workspace. Entonces volvamos aquí. Y este workspace tiene una configuración estándar, que es el workspace estándar. Vamos a modificar esta, ver qué opciones de modificación tiene. Entonces yo puedo modificar el tamaño del volumen de los discos duros. El disco duro root es para el sistema operativo y el disco duro de usuario puede crecer hasta 2 teras. Y básicamente allí es donde estarían todos los datos del usuario. Puedo modificar las configuraciones de cómputo. Aquí me muestra unas, ahorita les muestro las otras. Está el estándar de 2 procesadores y 4 GB de RAM, Performance, 2 procesadores, 8 GB de RAM, 7.5 GB, el Power, 4 procesadores, 16 GB de RAM, Power Pro, 8 procesadores, 32 GB de RAM, y ahorita damos los otros. Y puedo modificar su estado para hacerlo disponible o en proceso de mantenimiento administrativo. ¿Sí? También puedo lanzar un workspace. Entonces, ¿qué es lanzar un workspace? Lanzar un workspace es básicamente utilizar darle los parámetros necesarios para lanzar un nuevo workspace. Aquí lo primero que me pide escoger es el directorio donde estén mis usuarios para utilizarlos. Ya seleccioné el directorio, voy a seleccionar a marcar este usuario. Les voy a mostrar el proceso sencillo que es para lanzar un workspace. Simplemente es para es para mostrar qué significa ese lanzamiento así manual de un workspace. Igual todo esto normalmente se hace a través de scripts y plantillas para hacer automático el lanzamiento en volumen de los workspaces. Entonces, aquí podemos ver los diferentes paquetes de configuración. Entonces están el estándar, el value, que es un procesador y 2 GB de RAM, está el Power Pro, los graphics, que son 8 procesadores, 15 GB de RAM, o 16 procesadores, 122 GB de RAM, más tarjetas gráficas, y pues las configuraciones por defecto de disco. Y aquí también hay unas que son con diferentes bundles, diferentes paquetes de software. Yo puedo tener Windows solo, simplemente, pero también tengo una configuración con Office directamente. Entonces recordemos que si necesito utilizar, si yo ya tengo el licenciamiento, pues no requeriría incluir Office acá. Ya podría estarlo utilizando mis licencias. Entonces, bueno, luego escogemos cuál es el bundle que voy a usar y escogemos la configuración. Entonces podemos decir que es siempre encendido, es decir, que se cobre por el uso mensual, o que sea auto-stop, que se apague automáticamente después de X número de horas de loguearse, de haberse desconectado. En la gestión del cifrado, puedo cifrar el volumen raíz, el volumen del sistema operativo y el volumen de los usuarios, utilizando un servicio que se llama KMS, Key Management System, y ahí él se encarga, es como una caja de encripción, un HSM, Hardware Security Module, que se encarga de procesar en alta velocidad todo el proceso de cifrado sin afectar el performance de las aplicaciones. Colocarle metadata para identificar los workspaces y pues ya el review.
Aquí no voy a lanzarlo, pues porque se tomó unos minutos para lanzarlo, porque yo ya tengo uno ahí corriendo. Entonces vámonos de nuevo a nuestra lista de workspaces, los bundles que ya los mencionamos. Cuando nosotros podemos utilizar imágenes, podemos crear imágenes de nuestros workspaces para usarlas como referencia en más workspaces. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestras aplicaciones core, las podemos instalar en un workspace y a partir de ese workspace generar una imagen con la cual creamos más workspaces. Entonces, eso, digamos, lo que nos va a permitir es simplificar la gestión de esas imágenes, garantizar la homogeneidad entre los usuarios, entre los despliegues que tienen los usuarios, de manera automática. También puedo definir grupos de IPs sobre las cuales les voy a permitir o no el acceso a los workspaces, filtrados por IP. Por ejemplo, segmentar por país, segmentar por región, dependiendo de rangos de IP públicas. Y también puedo acá hacer toda la gestión de las licencias de Windows que yo ya tenga y que quiera vincular como parte de mi solución de workspaces. La otra parte es el Application Manager, que es, como les decía, es un mecanismo que me permite centralizar la gestión de aplicaciones y desde allí controlar tanto qué aplicaciones obligatorias deben instalar los usuarios, como proveerle una paleta de aplicaciones flexible para que los usuarios instalen on demand. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, lo que hice fue incluir el JDK, Java JDK y el Acrobat Reader como aplicaciones dentro de los workspaces en el Workspace Application Manager. Y ahí pues podemos tener múltiples versiones de las aplicaciones, podemos definir para qué usuarios es obligatoria o grupos de usuarios es obligatoria una aplicación, para qué grupos de usuarios es opcional dicha aplicación. Lo que yo requiero son los paquetes de instalación de esas aplicaciones. Entonces, mientras yo tenga un paquete de instalación, yo puedo adicionarlo allí a mi Workspace Application Manager y puedo configurar básicamente qué cuentas en AWS se pueden usarla y qué usuarios dentro de mi directorio pueden utilizar. ¿Por qué es tan importante el tema del directorio? Porque yo puedo utilizar, si yo ya tengo un directorio de identidad, un directorio activo de identidad corporativa, puedo conectarme a ese directorio a través de un servicio que se llama el AD Connector. Entonces, que funciona como un proxy para el directorio que ustedes tienen on-premise o en otro despliegue. Entonces, no necesitamos volver a crear todos los usuarios, simplemente usamos los usuarios del directorio, podemos utilizar grupos igual de la misma manera que se gestiona un directorio. También aquí, desde la perspectiva de Application Manager, pues puedo identificar el uso que se le da a las aplicaciones. Puedo, por ejemplo, a nivel de usuario, puedo analizar cómo ha sido el uso de las aplicaciones, qué aplicaciones tiene asignadas, instaladas, cuáles ha activado. Y también puedo controlar tanto la lista de aplicaciones que yo uso propias, Print Your Own Application, o utilizar algunas que ya vienen en el marketplace, que son utilitarios comunes de uso común, como 7seed, Firefox, Notepad++, Putty, Media Player VLC, bueno, en fin, muchas aplicaciones así, de ese estilo. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es toda esa gestión centralizada. Entonces, como les decía, pues yo por acá ya, bueno, aquí está el cliente y acá yo ya tenía una sesión abierta de Workspace, de ese Workspace, en la cual, entonces aquí ya estoy conectado con el cliente. Esta es la aplicación cliente, simplemente está maximizada. Entonces, Amazon Workspaces es un cliente liviano para la conexión. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el icono de Amazon One, el Workspace Application Manager.
desde el cual el usuario, por ejemplo, puede identificar qué aplicaciones tiene instaladas, por ejemplo, qué aplicaciones ya tiene instaladas y qué aplicaciones tiene disponibles para instalar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Acrobat Reader, está opcional como aplicación. Entonces, yo puedo, por ejemplo, irme al detalle. Vean que aquí no está instalado Acrobat Reader, voy a decirle instalar. Entonces ahí el One va a encargarse de instalarla. Mira, ya aparece el icono. Aquí ya la puedo utilizar de manera directa sin ningún problema. Ahí está mi Acrobat Reader. Puedo abrir mis archivos, bueno, lo que sea que vaya a hacer con la aplicación. También puedo, pues, directamente, una vez si ya la aplicación está instalada y tengo los permisos para desinstalarla, la puedo desinstalar. La desinstalo y aquí ya debería eliminarse. Listo, ahí está eliminado. Como les mencioné, el escenario de la prueba incluía un sitio web que está en una red privada. Este sitio web no es asequible desde internet. Entonces, yo por acá ya había guardado el shortcut del URL para ese website. Entonces voy a abrirlo en el browser. Aquí está Firefox instalado y entonces aquí ya estamos llegando a nuestro sitio web privado. Voy a abrir aquí otro tab y voy a abrir, por ejemplo, el sitio de Google. Y acá pues está configurado este workspace para acceder a internet. Yo podría controlar para que no hubiera salida a internet. Y acá tengo el acceso a mis aplicaciones internas. Si yo cogiera este URL y lo tratara de acceder desde mi browser local, pues no tendría acceso. Voy a abrir aquí un nuevo tab y voy a irme ahí a server.cloudsterprivate.com y pues ahí no puedo llegar porque no está expuesto a través de internet este website. Pero mi usuario que está a través de este workspace, pues sí tiene acceso a él. Entonces, para controlar esos ambientes seguros, pues esta es una solución bastante efectiva, bastante directa. Por ejemplo, nosotros tenemos varios clientes que tienen despliegues de este estilo de workspaces. Y entonces, por ejemplo, uno de los más grandes está en el sector salud, en el cual tiene 500 workspaces desplegados. Y ellos con cierta frecuencia están abriendo nuevas sedes, nuevas clínicas, nuevas oficinas en las cuales requieren habilitar 20 nuevos usuarios, 25 usuarios. Y es básicamente un proceso que toma 10 minutos habilitar esos workspaces, crearlos y dejarlos listos para ser utilizados con todas sus aplicaciones instaladas, con todos los controles de seguridad requeridos para que los usuarios ya tengan esa funcionalidad disponible. Otros usuarios, por ejemplo, utilizan estos ambientes para también acceder a aplicaciones legacy que para optimizar su rendimiento también han llevado a la nube. Entonces, por ejemplo, aplicaciones cliente-servidor en el cual el cliente pesado se instala en el workspace, pero el backend normalmente es una base de datos o un servidor de componentes y esos también se mueven a la nube o en algunos casos se acceden remoto. Entonces, se suben a la nube y ya pues obviamente los temas de performance y latencia de red se vuelven totalmente imperceptibles. Entonces, básicamente esto es o más o menos algunas de las funcionalidades más importantes que nos provee una tecnología como esta. Me gustaría que volviéramos a nuestra encuesta para resolver una de estas preguntas. Bueno, aquí estoy en el workspace. Volver a nuestra encuesta para resolver una última pregunta antes de, y es, basado en este ejercicio, ¿qué aspecto le parece más valioso en los Amazon Workspaces para su caso? El tema de flexibilidad, de administración centralizada, el tema de seguridad u otra que de pronto no esté visible aquí. Ok, el tema de seguridad parece que es
un ganador aquí. Y si tienen alguna pregunta, pues con gusto la podemos hacer. Directamente, si quieren, me la escriben por el chat o podemos abrir el micrófono para... No, pues por el chat, más fácil. Sí, igual pueden hacer la pregunta por el chat. De todas formas, les estuvimos compartiendo un enlace en el cual se pueden registrar y pueden descargar un ebook especial con toda esta información para que puedan ver un poco más en detalle pues todo lo que Ricardo nos estaba explicando sobre este tema de los ecosistemas de trabajo remoto. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono o lo puede escribir directamente en el chat y con gusto la pasamos a Ricardo. Bueno, parece que todo fue súper claro o súper confuso. Entonces, bueno, no, pues yo creo que con esto podemos dar cierre a la sesión y pues la invitación es para que hablemos y veamos qué escenarios tienen ustedes en los cuales vean posible la utilización de una tecnología como esta para resolver sus problemas de negocio. O sea, aquí digamos que siempre hay una solución a la medida que puede satisfacer estos objetivos. Entonces, nos pueden contactar a través de los mecanismos que mencionó Carlos o directamente a nuestro correo bis@cloudster.com. No sé si Leo quieres complementar. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Como lo mencioné, varias caras conocidas o nombres conocidos más bien, algunas fotos. Digamos, si ustedes son actualmente clientes de AWS, tenemos programas que habilitan este tipo de, digamos, de pruebas en sus infraestructuras o cuentas actuales, facilitando eventualmente pruebas de concepto. Entonces, como lo menciona Rick en este slide, no duden en contactarnos con su reto, su necesidad. De esa manera miramos cómo poder habilitar y hacer algún tipo de validación de sus retos o necesidades. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Rick. Estamos atentos y los estaremos contactando con la información de este webinar para que la puedan descargar y tener acceso directo a esa información. Una feliz tarde a todos.